Em, Hola a todos. Mi nombre es Carolina Benedetti y soy profesora en la Universidad de los Andes y por invitación de Ferran, a quien le agradezco mucho también, quiero hacer 4 videos relativamente cortos acerca de politopos y más específicamente sobre una familia de politopos que me ha interesado últimamente, que se conoce como politopos de flujo. Entonces, para esto realmente, en principio, lo que voy a asumir que ustedes saben es álgebra lineal. Y pues bueno, ahí vamos elaborando a ver qué más necesitamos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto va a ser un curso sobre politopos. Combinatoria. Combinatoria y grafos de flujo. Sé que ustedes le llaman gráficas, pero pues no estoy acostumbrada, entonces para mí lo que para ustedes son gráficas es grafos. Bueno, entonces, bueno, el plan más o menos va a ser este. En esta primera parte va a ser como una intro a politopos. En la segunda parte vamos a hablar de teoría de Erhard. En la tercera parte, y bueno, tal vez también va a ser parte de la segunda, pero vamos a hablar de volúmenes. Y grafos de flujo. Y en la última parte vamos a hablar acerca de combinatoria de politopos de flujo y resultados. Politopos de flujo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo como bien introductorio, pues por la limitante del tiempo, pero pues al menos como para darles una idea. Bueno, entonces pues hoy vamos a comenzar con la primera parte. Y es nuestra intro a politopos. Y realmente aquí, cuando yo hable de politopos, me voy a referir a politopos convexos. Si ustedes tal vez googlean o buscan la definición de qué es un politopo, hacen la distinción entre convexo y no convexo, pero para nuestros propósitos siempre va a ser el caso convexo. Bueno. Entonces, pues, de pronto pongamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un sólido en 3D. Que de hecho en combinatoria se conoce como el asociaedro. Y si tenemos tiempo les cuento un poquito acerca de este. Es uno de mis politopos pues, que a mí más me gustan. Aquí tenemos otro. Tomé el snapshot de mi celular, por eso aparece así. Este es el que en combinatoria se conoce como el permutaedro. Y de hecho vive en R4, pero es 3-dimensional. Entonces, bueno, digamos, ustedes ya en este punto tienen como la idea intuitiva de que es un politopo.
En 2D nosotros conocemos los polígonos. Etcétera. En 3D, digamos que los llamaban sólidos, ¿no? Los llaman usualmente sólidos y pues de esos conocemos varios. Los sólidos, por ejemplo, platónicos. Tenemos el tetraedro. Ups. Tenemos el cubo. Tenemos el octaedro. También tenemos el icosaedro, que no lo voy a pintar, y el dodecaedro. Pero pues también hay cosas en 3D que no son sólidos de estos platónicos como los que les acabo de mostrar. Y bueno, en 4D y más, es lo que conocemos como politopos y nuevamente convexos. Pero pues ya voy a deshacerme de ese adjetivo convexo para no hablar tanto. Entonces, ¿cómo formalizamos esta definición? Entonces, bueno, primero tengo que hablarles de qué significa ser envolventes convexas. Entonces, supongamos que tenemos n puntos en RD. Voy a definir la envolvente convexa de B1 hasta Bn. Está dada por, la voy a anotar con dB o con de S, donde S es este conjunto y esto por definición va a ser todas las cosas en RD que obtengo como combinación lineal de ellos, pero combinación lineal convexa. Y esa parte convexa pone una restricción en los escalares. Entonces, las cosas en RD que obtengo como combinación lineal de ellos, pero, por un lado, exijo que cada uno de mis escalares sea un real entre 0 y 1 y la suma de ellos sea 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer la envolvente convexa de 2 puntos, que es como el caso más sencillo. Entonces, digamos acá yo tengo un punto para seguir con mi notación. Este lo voy a llamar B1 y este lo voy a llamar B2. Y pues el segmento de recta que los une es este. Y pues según la definición, lo que tengo es que su envolvente convexa pues consiste de todas las cosas que aparecen aquí.
tales que los puedo escribir en términos de ellos dos. Este es un B2 con las restricciones que dijimos. Y pues realmente de dónde salen esas restricciones. Digamos que yo tengo aquí esta distancia de aquí a aquí, digamos que se llama mu, y esta distancia de aquí a aquí, digamos que se llama, de pronto pongámosle nu. Y entonces, ¿qué puedo decir acerca de esas distancias? Lo que puedo decir por un lado es que mu es lo que mide esto, este segmento, pero pues tengo que normalizarlo, ¿no? Con respecto a la longitud total del segmento. Y por otro lado, pues lo mismo con mu. O sea, esto es lo que mide este pedacito, que es de B a B2, normalizado. Entonces, pues lo que tengo de aquí es que este segmento este vector es igual a este mismo, pero escalado y escalado por mu. O sea, es lo mismo que este de aquí, pero escalado con mu. Y esto es equivalente a que pues el lado izquierdo es simplemente B menos B1, el lado derecho es B2 menos B1, y pues ya sabemos que es mu, y pues bueno, de hecho si desglosamos esto un poquito más, nos dice que B se puede escribir como B1 más mu B2 menos B1, y pues es lo mismo que decir que B es 1 menos mu B1 más mu B2. Y pues aquí nos damos cuenta que estos coeficientes que acompañan a B1 y B2 satisfacen estas dos condiciones. Y pues así se puede obtener cada uno de esos puntos en la envolvente convexa de ellos dos. Y de hecho, en el caso que estoy haciendo la envolvente convexa de dos puntos distintos, esto simplemente lo voy a denotar como el intervalo de B1 a B2. Bueno, entonces voy a definir voy a dar nuestra primera definición de qué es un politopo convexo. Entonces tengo P subconjunto de RD. Entonces digo que P es un politopo si puedo escribir a P como la envolvente convexa de algunos puntos, un conjunto finito de puntos en RD. Entonces, por ejemplo,
si tomo en R2 estos 5 puntos, pues uno puede, digamos en el caso de R2, uno puede pensar en la envolvente convexa de ellos como si yo tuviera una puntilla en cada uno de esos puntos y esas puntillas están en un pedacito pues de madera o lo que sea, y lo que hago es que cojo una banda elástica, la abro y la cierro de manera que la bandita por fuera de las puntillas, y al soltar la banda pues lo que yo vea que cubre, esa es la envolvente convexa. Entonces en este caso la envolvente convexa de estos 5 puntos es este cuadrilátero, y bueno, digamos que tal vez este sería un ejemplo un poco sencillo, pero pues unos más clásicos son los siguientes. Entonces, voy a referirme al de cubo como la envolvente convexa de cosas de la forma de puntos cuyas entradas son unos o menos unos. Entonces estamos en R a la D. Y pues de hecho esto también lo puedo escribir como las cosas en RD, tales que este X es una detupla y satisface que cada una de las entradas está entre menos 1 y 1. Entonces, digamos en el caso de igual a 2, esto pues es bastante sencillo de pintar. Pues acá tenemos 1, menos 1, 1, menos 1. Y por un lado, esta primera descripción de aquí me está diciendo que lo estoy viendo como la envolvente convexa de estos 4 puntos, que son los puntos que satisfacen que sus coordenadas son unos o menos unos en R2. Y esta segunda de aquí me está diciendo que lo vea como una región acotada por estas desigualdades. Y cada una de esas desigualdades son, pues por un lado, tengo y menor o igual a 1 o x2 menor o igual a 1. Tengo x2 mayor o igual a menos 1 y estas otras dos, que sería x1 menor o igual a 1 y x1 mayor o igual a menos 1. Y pues ambas descripciones coinciden. Otro ejemplo es el de simplex, que voy a denotar delta sub d. Y esto va a ser la envolvente convexa de E1 hasta E sub d más 1. Entonces este es un politopo que vive en R a la d más 1. Y es simplemente la envolvente convexa de los E sub i, donde los E sub i son la base canónica de Rd más 1. Y en analogía con el ejemplo anterior, esto lo puedo escribir como los puntos x1, xd más 1 en Rd más 1, tales que si es mayor o igual a 0 y
x1 más bla bla, xd más 1 igual a 1. Entonces simplemente estoy diciendo las cosas en el primer hortante, en el hortante positivo, que viven en este hiperplano. Entonces, por ejemplo, si d es igual a 3, tenemos, digamos acá este x1, acá está x1, x2 y x3. Y tomo la envolvente convexa de estos tres puntos. Me queda esto de aquí. Y pues bueno, si yo extendiera ese triángulo, me queda todo este hiperplano, pero solo me estoy restringiendo el pedazo en el hortante positivo. Y un último ejemplo que voy a hacer es el de octaedro, que voy a denotar O sub t, y este lo voy a escribir como, lo voy a definir como la envolvente convexa de la base canónica y sus negativos. Y digamos, visto como su conjunto de RD. Y también lo puedo describir como los puntos NRD tales que al tomar esos puntos y hacer producto punto con una detupla que estoy llamando A me da menor o igual a 1, donde esas detuplas A son detuplas con entradas unos o menos unos. O si quieren, al hacer el producto punto con los que tomaron para construir al cubo como la envolvente convexa de puntos. Pero bueno, digamos que esa es otra descripción. Y en el caso de igual a 2, pues estoy tomando E1, su negativo, E2, su negativo, y la envolvente convexa. Y me da esto. Y pues de hecho al final voy a escribir algunos ejercicios y los ejercicios van a involucrar ver la equivalencia de definir, al menos en estos ejemplos, de esta forma el politopo que coincida con la segunda descripción que hemos dado. Y pues eso es algo que ocurre en general. O sea, lo que ocurre en general es este teorema que nos dice que si yo tengo un politopo en RD, entonces me dice que por un lado, a P lo puedo describir como la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos. Entonces estos son algunos puntos que me dan. Y por otro lado que también puedo escribir a P como el conjunto de tuplas NRD que satisfacen cierta condición. Y esa condición que satisfacen en los ejemplos que vimos lo escribimos como en términos de desigualdades. Entonces, tales que esas tuplas satisfacen que A.X es menor o igual a B, donde A es una cierta matriz, digamos N por D. O voy a poner M, porque pues no tiene nada que ver con este N de acá. Es una matriz M por D y B es una matriz M por 1.
Entonces, por ejemplo, ya vimos que el simplex era por un lado la envolvente convexa de E1, E2, E3 y también era las cosas que viven en el ortante positivo y en este hiperplano. Y esta segunda parte, como se puede ver así, pues por un lado tenemos que cada una de estas desigualdades es simplemente decir menos x1 menor o igual a 0, menos x2 menor o igual a 0, menos x3 menor o igual a 0. Y esta de aquí, una igualdad es dos desigualdades juntas. O sea, esa de ahí es x1 más x2 más x3 menor o igual a 1 y mayor o igual a 1. O sea, menos x1 menos x2 menos x3 menor o igual a menos 1. Entonces, estas dos de aquí me dan la igualdad. O sea que esto es lo mismo que decir que si tomo como A la matriz cuyas filas son cada una del lado izquierdo de las desigualdades, entonces tendría menos 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0 menos 1, 1, 1, 1 y menos 1, menos 1, menos 1, esa sería A. Mi vector X es simplemente los puntos que yo quiero que satisfagan las desigualdades y estas desigualdades las estoy escribiendo usando como vector B, pues el lado derecho de cada una, que en este caso para la primera, segunda y tercera es 0 y las dos últimas son 1 y menos 1. Entonces, eso es lo que quiere decir esta segunda manera de escribir a un politopo P. Y de hecho, les voy a dar nombres a cada una de estas formas. Entonces, la primera se conoce como la B descripción. De P. Y la segunda se conoce como la H descripción. Entonces, básicamente esto me dice que todo politopo lo puedo dar a conocer vía su B descripción o la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos o la H descripción que es que viene dada por la intersección acotada de semiespacios. Y bueno, entonces esta primera parte va a terminar con una manera de hacer concreto nuestra intuición de que es una cara de un politopo. Entonces, bueno, para eso necesito un poco de un par de definiciones más. Entonces voy a decir que una desigualdad más bien lo voy a decir así. Supongamos que tengo la ecuación A1 x1 más AD xd igual a un hiperplano
Y aquí entre paréntesis voy a decir afín, y con afín quiero decir que no necesariamente pasa por el origen. Entonces simplemente es un hiperplano, un subespacio trasladado, pues. Entonces voy a decir que H, si tengo un politopo, entonces diré que H es un hiperplano de soporte para P. Si esta desigualdad que describe a H la voy a pensar como A punto X igual, acá voy a poner más bien B. A punto X igual a B. Entonces voy a decir que es un hiperplano de soporte para P si A punto X menor o igual a B para todo X en P, o A punto X mayor o igual a B para todo X en P. Y pues gráficamente lo que esto quiere decir es que si acá está P y por aquí está la ecuación que define a H, entonces que P está completamente de un solo lado determinado por H, o de un solo de los semiespacios que determina H. Entonces este H sería un hiperplano de soporte. Este de aquí, H' no lo sería, porque P no está completamente contenido en ninguno de los dos lados. Y nos interesan son los que sí lo contienen. Entonces, voy a decir que una cara de P, de un politopo P, es de la forma entonces son las cosas que obtengo al tomar P e intersectarlo con cualquier hiperplano de soporte. Entonces, bueno, esas son las caras, por ejemplo. Digamos que estoy en R3. Acá están mis ejes de referencia y supongamos que tengo el 3 cubo. Entonces lo dibujo alejadito, pero pues necesito la referencia ahí al lado. Y tomemos, por ejemplo, esta cara de aquí. Pues que la intuición nos dice que es una cara, pero porque es una cara según esta definición, esta la voy a llamar F. Es una cara porque la puedo obtener al tomar P e intersectarla con este hiperplano. El hiperplano que la contiene básicamente. Y este hiperplano viene dado por qué ecuación, pues es el hiperplano descrito por la ecuación x3 igual a 1. Y pues de forma análoga, en este caso, voy a poder obtener también estos vértices, las aristas y todo lo demás. Entonces, en este caso, las caras de C3
son pues C3 mismo. Y acá un signo de interrogación para que ustedes lo justifiquen. Otras son las caras dos dimensionales como F, que en este caso hay 6, es como un dado. Están también las aristas, como esta. Aquí alrededor tengo 4. Arriba tengo otras 4 y abajo otras 4. Y los vértices. Y de esos hay 8. Y también la cara vacía. Y ahí también dejo interrogación. Entonces, como parte de los ejercicios, tienen que justificar por qué el politopo mismo es una cara, o sea, hallar un hiperplano de soporte que justifique eso y de la misma forma con la cara vacía. Y pues bueno, yo aquí estoy hablando de dimensión de cosas. En principio como que uno tiene el concepto de dimensión desde el punto de vista de álgebra lineal y uno sabe que cada, en este caso, subespacio de R3 pues tiene una dimensión. Y pues acá estamos obteniendo las caras intersectando con hiperplanos, pero esos hiperplanos no necesariamente son espacios vectoriales. Sin embargo, si este hiperplano que yo tengo viene de trasladar un subespacio de dimensión 2, entonces voy a tomar la dimensión de este hiperplano como 2 también. Entonces, la cara que obtengo al intersectar P con ese hiperplano, en este caso, y pues también es lo que nos dice la intuición, es la dimensión de esta cara también, y pues más precisamente la dimensión de mi cara va a ser la dimensión del espacio fin más pequeño que la contiene. Entonces, volviendo al caso del cubo, y si en este caso tomo esta arista está contenida pues en muchos espacios afines, está contenida en este hiperplano, pero ese no es el más chiquito es esta recta. Y la dimensión de esta recta es 1, de esta recta afín. Entonces, eso pues va, digamos, en alusión a nuestra intuición y por eso puse estos numeritos acá. Bueno, entonces, eso es esta primera parte y los ejercicios que la complementan son los siguientes. Entonces, el primero va a ser probar que la B descripción y la H descripción de los politopos que vimos hoy coincide. Es decir, que las dos maneras de describir a CD coinciden, las dos maneras de describir a delta D coinciden y lo mismo con OD. La segunda, una primera parte es probar
que x1 más xd igual a 1 es un hiperplano de soporte para CD y determinar la cara que este hiperplano describe. Una segunda parte va a ser hallar esta tupla donde FI es el número de caras de dimensión y de CD. Y esto es lo que se conoce como el F vector. Y el tercero es probar lo siguiente. Entonces, supongan que tengo la envolvente convexa de P, Q y R. Y tengo por aquí un punto B al interior que hace parte de la envolvente convexa de ellos. Entonces, ver que, o probar que a este B lo puedo escribir como combinación convexa de ellos con escalares lambda, mu y nu, donde lambda es el área de este triangulito normalizada, o sea, esto es el área de BQR normalizada al área total. Entonces, muy parecido a cómo se escribe cualquier punto en un segmento de recta. Mu es el que acompaña a Q, o sea, el área de este triangulito, área de BPR normalizada. Y nu es el área de este de aquí, que es BPQ normalizada. Y bueno, esta es la primera parte.